Tarazona rechaza la supresión de la exención del IBI y el ICO a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas que contempla la Ley de Haciendas Locales. En el último pleno, PSOE, Colectivo y Chunta Aragonesista así lo solicitaron en una propuesta conjunta que no salió adelante al recibir los votos en contra del PP. Como argumentamos en la propuesta conjunta, la ciudadanía en el contexto de la actual crisis está padeciendo un agónico paro, un aumento de la pobreza, el recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, bajada unilateral de los salarios y el aumento de los diversos impuestos, incluido el IBI. En cuanto a nuestro ayuntamiento, el impacto de la subida del IVA, la exención de impuestos como el del IBI o del ICIO y otros grava enormemente en nuestras arcas municipales, hecho que consideramos enormemente irregular e injusto. Respecto al Estado, en los presupuestos generales del 2012, la partida dedicada a la financiación de la Iglesia Católica ha resultado intacta, mientras médicos, profesores, funcionarios y la ciudadanía en general han sido llamados a realizar un esfuerzo para superar la crisis. Sin embargo, a la Iglesia no se le ha reclamado esfuerzo alguno. Consideramos que estas exenciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica, deben finalizar, ya que es la mayor propietaria inmobiliaria en España. Los expertos valoran en torno a 2.500 a 3.000 millones de euros los ingresos para las arcas públicas si la Iglesia comenzase a pagar el IBI en toda España. Todos, sin exclusión, debemos de pagar religiosamente los impuestos sin privilegios ni diferencias, y es obligación de las administraciones públicas velar porque así sea. Están exentos del impuesto sobre bienes inmuebles los inmuebles de la Iglesia Católica en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en los términos establecidos también en los respectivos acuerdos de cooperación de 1992. El Estado español tiene en la actualidad, además del acuerdo con la Santa Sede, 3 acuerdos similares de colaboración con la religión evangélica, la comunidad israelita y con la religión islámica. Hay que decir también que la exención del IBI no se extiende a todos los inmuebles de titularidad de las mencionadas iglesias, solo a los que se hallan afectos al culto y a fines propios de dichas entidades. No obstante, aunque los inmuebles que se hallan afectos al culto y fines propios de dichas entidades pueden estar exentos del impuesto de bienes inmuebles por aplicación de otros apartados de los propios acuerdos o por la ley de mecenazgo, que dispone que estarán exentos los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, excepto las explotaciones económicas que no están exentas del impuesto de sociedades. Así, la exención es prácticamente total para todos los inmuebles de titularidad de alguna confesión. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en respuesta a solicitud de algún grupo parlamentario en el que solicitaban la supresión de la exención del impuesto de bienes inmuebles para la Iglesia Católica, ha respondido que esto no se podría suprimir sin llevar a cabo una modificación de los acuerdos con la Santa Sede. El Partido Popular considera que la fórmula de colaboración actualmente existente con la Iglesia en materia económica funciona satisfactoriamente, responde a postulados constitucionales, produce beneficios para la sociedad española y cuenta con un amplio respaldo social. Los acuerdos, tanto los de la Iglesia Católica como el resto de las confesiones, es verdad que han sido objeto en reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sin que en ellos se hayan encontrado cláusulas contrarias a la Constitución respecto a los acuerdos tanto de la Iglesia Católica como del resto de las confesiones. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta propuesta.
Según apuntaron los grupos de la oposición, a nivel estatal el cobro de estos impuestos a la Iglesia podría suponer ingresos por valor de 2.500 millones de euros al año. A nivel local la cifra ascendería a 66.000 euros. El alcalde recordó que las subvenciones no solo llegan a las confesiones religiosas, sino también a sindicatos y partidos políticos. Además destacó la importante labor social que realiza la Iglesia Católica con miles de colegios, hospitales o entidades como Cáritas. En este país tienen privilegios muchas organizaciones sindicales, UGT, comisiones, partidos políticos. Es que, ¿cómo que no? ¿Acaso no se les financia parte de su estructura desde los presupuestos generales del Estado y desde los diferentes presupuestos de las comunidades autónomas e incluso ayuntamientos? No me pueden decir eso porque sería un error. Por lo tanto, vamos a situar cada escenario en el justo. Mire, partamos también de una realidad de la que no debemos renegar, cada uno puede hacer lo que quiera. Europa tiene su base y su fundamento cultural como una de las, y España en conjunto como uno de los países más viejos del continente desde el humanismo cristiano, y a país de ahí se produce un avance que deriva en lo que deriva, pero no dejemos de reconocer algo que es una realidad, y es que la Iglesia Católica, porque cuando ustedes hablan Estado confesional, muy bien, pero ustedes focalizan siempre la agresión sobre la Iglesia Católica, no lo hacen sobre la islámica. Es algo muy curioso y muy constatable. Mire, la Iglesia Católica, pues en España, pues tiene más de 5.000 centros de enseñanza. Algunos de ellos concertados. Ya deberíamos saber, si no hubiese esos 5.000 centros, cómo en estos momentos se podría funcionar. Con un importante ahorro de medias que oscilan entre 1 millón y 2 millones de euros por centro al año. Hay 107 hospitales, con medias de entre 45 y 50 millones de euros de ahorro al año. Hay más de 1.000 centros de ambulatorios, de asistencia, de asilos, de centros de minusválidos, centros de donde se atiende a personas con situaciones terminales de SIDA, más de 50.000 camas de esa naturaleza. Bien, sin perjuicio de la labor social que hace Cáritas, que le puedo asegurar que es la labor más importante desde el punto de vista social que se hace en este país. No decir eso es no decir la verdad de las cosas, y después ustedes pues pueden apelar a las comparaciones de una ONG que puede surgir de una manera muy loable, pero de la misma manera que podemos hacerlo ahora mismo aquí 4 amigos, con buena finalidad también, y si eso es comparable a la Iglesia Católica, pues bueno, pues la compare como la Iglesia Católica. Las ONGs, pues como a muchas otras organizaciones, desde que mamá, Estado, papá, comunidad autónoma no tiene los recursos suficientes, van cayendo porque al fin y al cabo, en fin, se financia de donde se financia, y algunas han demostrado también una buena labor social, pero otras han dejado mucho que desear. Pero mire, yo me pregunto si en momentos como estos, a todas estas organizaciones que se financian por unos mecanismos u otros, ¿han visto a Junta Aragonesista o al PP o al PSOE o a Izquierda Unida o a UGT o a comisiones montar algún hospital para personas necesitadas? ¿Lo han visto? ¿Para qué no? También reciben dinero, ¿eh? Oiga, y cuando tienen que pedir un bocadillo o comida para su familia, ¿dónde van? ¿A UGT, a comisiones? ¿O van a Cáritas? Mire, vamos a ver si situamos las cosas en su justo contexto, pero decir también que a veces los que más gritan son los que tienen que callar, porque el último acuerdo fue el de la vicepresidenta de la Vega, con la Conferencia Episcopal, y es el que rige en estos momentos. Ni más ni menos. Por lo tanto, privilegios hay muchos, no solamente de la religión católica, sino también de muchas otras organizaciones que forman el entramado de este país.